Gabriel Camili, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto saludarlo, ¿eh? Gracias por ¿Qué tal? Buenas acompañarnos. tardes, Pedro, ¿cómo Un estás? gustazo. Bien. Bueno, Gabriel, a ver, hay varios temas, teníamos, Bien. previsto tocar dos o tres cuestiones puntuales, pero debido a los acontecimientos que se están viviendo en estos precisos momentos, no quería estar fuera de tono y conocer un poco su opinión, por ejemplo, no solamente en situaciones de defensa nacional y también de la defensa justamente de los lugares donde está justamente la Argentina representada en otros países, porque realmente está preocupando, por ejemplo, lo que está pasando en estas horas con la embajada argentina en Venezuela, que está, bueno, dicen cercada por fuerzas militares venezolanas, donde hay una situación bastante complicada, ¿no? ¿Cómo se podría analizar esto teniendo en cuenta lo que está aconteciendo en materia de defensa nacional y también de los intereses de la República Argentina en el exterior? ¿Cuál es su visión al respecto? Sería la gran pregunta, ¿no? Sí, es complejo el tema en la defensa de los espacios territoriales Claro. soberanos Ujú. en embajadas. Esto también lo pude experimentar en Alemania cuando fui agregado de defensa Ajá. entre el año 2014 y 2016, ante una serie de atentados terroristas Claro. en Ajá. la zona. Recuerdo. Sí. Ujú. Los mismos diplomáticos que compartían misión conmigo del área de Cancillería me preguntaban: coronel, ¿usted está armado? ¿Usted Claro. puede con su gente defender? No, de ninguna manera nosotros no participamos armados de nuestra misión, si es Ajá. una misión diplomática militar, llamemos. Claro. Con lo cual la cuestión allí se complica. En ciertos lugares hay gendarmería que hace la seguridad de nuestras instalaciones, pero imagínense que en un terreno totalmente aislado y minoritario. Entonces es una situación compleja que se debe resolver de manera diplomática. No hay ninguna, Ajá. yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se cometa una torpeza por parte de nadie en territorio argentino, que es la embajada argentina en Venezuela, ¿no? Por suerte en Caracas. Ajá. En este sentido, apelamos a la hermandad de los pueblos, que es siempre la única que nos va a resguardar de todas estas cuestiones, más allá de las diferencias entre gobiernos circunstanciales, ¿no? Claro, ahora Pero viendo un sí, clima de tensión, sí, Gabriel, como el que se está viviendo allí en Venezuela y donde justamente hay una serie de idas y vueltas de declaraciones desde el gobierno venezolano actual con otros mandatarios de la región. ¿Eso puede agravar la situación? ¿Conviene descomprimir el tema justamente y ver cómo interviene algún otro país que no esté en conflicto verbal, por lo menos como se está viendo en estas horas, para sí, tratar de ya evitar está un sucediendo, ha tema más sucedido, Costa complejo? Rica ha Sí. intervenido, digamos, Ujú. esta es la solución para ese problema en particular, ¿no? El mundo es complejo, está Ujú. complejo, la situación Claro. de Venezuela no escapa al Al gran contexto caos que se está internacional, claro. viviendo, Sí, exactamente, claro. porque hoy estamos viendo el sur del Líbano, Y sí. Hezbollah, Israel, los ataques a Beirut, digamos, es una situación compleja, ya lo dijo el Papa Francisco varias veces y me parece que atinadamente estamos viviendo una guerra mundial por partes, De ¿no? mucha tensión, Entonces, mucha agresión, ¿no? mucha tensión, Mucha el agresión, claro. mundo está en una situación muy particular, yo Ujú. lo destaco en mis artículos de la prensa. Ajá. A mí lo que más me preocupa es el tema nuclear, el tema de Y sí. ante esta cantidad de movimientos irracionales que podamos desencadenar por un error humano en una catástrofe nuclear. E increíblemente, Ujú. el mundo ha retrocedido a los niveles de 1962, 1963, con la famosa crisis de los misiles, ¿no? Claro. Hemos llegado. Entonces, el nivel de crispación Es es muy muy grande, alto, claro. muy alto. Ajá. En ese Y momento sí. Ujú. había dos bloques que claramente mantenían a su propia tropa, digamos, alineada y dentro. Hoy es peor, porque esos dos bloques no existen. Claro. Entonces, hay una serie de hegemones que quieren ser, Sí. que lo hacen más peligroso al Claro, mundo, más, termina siendo una situación impredecible, ¿no? Porque es empieza con una impredecible. pavada, pero el primero que tira el fósforo ahí prende
como quien dice, fuego y la llama no se sabe Es altamente preocupante. Yo estoy alarmando y alertando esta situación. Y un grupo de científicos argentinos hace poco me contactó porque querían contar con una geopolítica en el equipo, un físico, un ingeniero nuclear, porque están retomando los papeles de 1984, cuando quedó un poco congelado esto del invierno nuclear, ¿no? Claro. El mundo se había distendido, los tratados y compañía habían ayudado a distender esta situación, y hoy en día todo esto está efervescente. Entonces, desde el punto de vista del interés nacional, como digo siempre, la soberanía nacional y la defensa nacional, deberíamos tener en cuenta qué vamos a hacer los argentinos en caso de que en el hemisferio norte se desate este invierno nuclear, y evidentemente nosotros vamos a tener quizás no consecuencias tan graves desde el punto de vista material y de las ciencias naturales y de los desastres meteorológicos que se van a producir básicamente en el hemisferio norte, pero tiene consecuencias estratégicas. La Argentina, la Patagonia, los grandes espacios geopolíticos vacíos, las Islas Malvinas, la Antártida, el Magallanes, van a ser lugares más apetecibles de lo que son ahora. Son espacios claves, evidentemente, para una estrategia militar de defensa y también de evaluación de posibles ataques regionales, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto que usted dice, estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en el enfrentamiento que hay entre las dos Coreas, que se están agrediendo con material basura, ¿no? Con globos donde cargan basura de todo tipo, digamos, con una agresión que no es violenta, si bien, bueno, puede provocar algún tipo de daño, ¿no? O de suciedad regional. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de agresividad que tienen estos países, ¿no? Como sus propios dirigentes, ahí hay una actitud de, a ver, un poco más de raciocinio, decir, bueno, te agredimos pero con material basura, ¿no? Con chatarra o con materia fecal o con lo que sea, para demostrarte que sos una merda, con perdón de la expresión, ¿no? Para hablar con claridad. ¿Qué es lo que están haciendo estos dos países con la agresión que se están provocando? Ahora, el otro caso, que es lo que estamos viendo, es la agresión donde se utiliza armamento nuclear, que es muy distinta la situación a lo que se está viendo, por ejemplo, en el conflicto entre los coreanos, ¿no? Una cosa muy compleja. Sí, son mensajes estratégicos por estos eso, que se mandan. Claro. Eso se llama mensaje en la estrategia, el mensaje estratégico. El otro día... El marketing, la guerra a través del marketing sin provocar demasiado daño sería, ¿no? Con un marketing verbal. Significa que yo te estoy mostrando que puedo hacerlo, que estoy en capacidad. Tengo capacidad para hacer un daño y te estoy comunicando en la comunicación estratégica que lo voy a hacer. El otro día, el paseo del submarino nuclear ruso hacia las aguas de Cuba le volvió a indicar es un mensaje estratégico. Era un paseo protocolar, una visita, pero ¿qué le dijo? Atento que nosotros podemos estar de vuelta. Claro, exactamente. Tenemos la capacidad para hacerlo y ustedes no pueden impedirlo. Y al estar otra vez, eso fue un mensaje, a vuelta el refrán, ¿no? Hay que ver qué quisieron, le quisieron presentar claramente a las potencias de Occidente, que pueden llegar a cualquier parte del planeta con algún tipo de agresión. Ahora, esto que se está viendo de alguna manera pone en alerta, en el caso, por ejemplo, del territorio de la Argentina, de que evidentemente hay una necesidad de poder tener y de tener, valga la redundancia, la necesidad de tener realmente controladas las fronteras. La Argentina sabemos que esa cuestión está descontrolada hace mucho tiempo. ¿Usted considera de que es indeleble justamente el territorio de la Argentina porque no cuenta realmente con un sistema de control de sus fronteras territoriales, ni por tierra ni por mar? Porque lo que se ha comentado y se ha difundido en los últimos años lo demuestra claramente, ¿no? Estamos muy, muy flojitos de un control territorial adecuado. Después de 40 años de defensa, y al haber sido la defensa nacional puesta
en duda a través de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, Ajá. esto tiene sus consecuencias necesarias. 40 años es mucho de desinversión. Hoy estamos en una situación compleja para poder retomar esto. Estos 40 años han sido producto también de la acción de Gran Bretaña y de sus aliados, que han impedido a la Argentina todo tipo de rearme y le han cercenado la capacidad de armarse. Esto también lo puedo contar como una anécdota personal. Ajá. En una conversación con mi par británico, en alguna oportunidad en Berlín, en Sí. 2015, el entonces coronel que se desempeñaba como agregado de defensa británico, por distintas cuestiones de fútbol, que se desarrolló el Mundial, tenía Sí. actividad por la Argentina y conversaba conmigo. Ujú. Y un día, conversando sobre el tema de Malvinas, él me dijo, mire, ustedes tuvieron la capacidad y la voluntad para llegar a las Malvinas en el 82, la capacidad y Sí. la voluntad. Ujú. Me dice, la voluntad nosotros no la manejamos. Yo digo entre comillas, ¿no? Porque Claro. bueno, vamos a concederle que la voluntad nuestra no la maneja. Sí. Y la segunda, la capacidad sí la controlamos. Y Ajá. nosotros nos vamos a asegurar, me señaló así con el dedito, y nosotros nos vamos a asegurar de que ustedes no tengan nunca más la capacidad para llegar a las Islas Malvinas. ¿Qué Qué tremendo, significa ¿eh? esto? Por supuesto que yo le negué, le discutí, pero el hombre me estaba tirando la posta, digamos. Ellos van a hacer que nosotros desde el punto de vista material no tengamos la capacidad. La capacidad Ahí está. se genera a través de tener o no tener la herramienta. Si yo tengo la herramienta, la moral de combate, todo eso lo manejamos nosotros, que es lo que él Claro. me quiso decir con la voluntad. Sí, pero ellos Pero están de alguna manera generando el impedimento del rearme de la Argentina y bloqueando toda posibilidad de rearmarse, siempre, de alguna eso es manera, así, ¿no? y Claro. además, siempre con, hay que decirlo bien claro, A ver, siempre con aliados en nuestro país, que lo que se exactamente, llamó en la India el cipallaje, exactamente. siempre Ujú, tuvimos los cipayos argentinos desde ujú. 1806 en adelante, siempre hubo tropas colaboracionistas Claro. o ciudadanos Ujú. que no son argentinos, que no son patriotas, en todos los gobiernos que han colaborado con este Actitud, impedimento de que claro, la Argentina exacto. Ujú, se arme en todos los gobiernos. Podemos hacer memoria de ujú. 1806 hasta ahora. Sería un ejercicio que se lo dejo a los oyentes. Claro, Pero teniendo en cuenta sí, esto que usted dice, recuerda que la semana pasada cuando charlamos, yo le hice referencia a lo que había experimentado cuando estuve hace poco en el sur, que vi lo que acontecía, por ejemplo, en Ushuaia, ¿no? Un lugar estratégico que tiene la Argentina, donde hay un montón de intereses internacionales por el tema de la Antártida, por el tema de los canales y del pasaje de Drake, los canales que hay en esa zona donde prácticamente el 99% está bajo dominio dentro del territorio argentino de terratenientes ingleses o chilenos. ¿Cómo es que la Argentina nunca ha generado un proyecto desde el propio Parlamento para tratar de custodiar adecuadamente y tener los controles de la zona? Que no existen, ¿no? Y eso queda demostrado de mil maneras, ¿no? No vamos a dar porque son unos cuantos los ejemplos, aparte del tema de la usurpación de los mares del sur, donde, bueno, hay una pesca indiscriminada y donde hay un montón de tráfico que no tiene control. La falta justamente de un sistema de alguna manera que permita que las Fuerzas Armadas puedan controlar el territorio nacional, no va en contra justamente de lo que plantea la dirigencia política en estos últimos años, el hecho de haber desarmado, de haber generado un deterioro tremendo y vergonzoso de los organismos militares para custodiar justamente las fronteras. por supuesto, porque nosotros vamos corriendo siempre detrás de lo urgente, del día a día, ¿sí? Entonces, todas las cuestiones estratégicas y geopolíticas son para prever, para ver antes, para hacerlo. La Argentina hace rato que no prevé, que no Ujú. hace planes a largo plazo, planificar, salir del día a día, salir de la pelea Sí. diaria. Entonces, estamos en el barro del día a día
pero ya hace 40 años que no vemos el todo y vemos solamente la parte, ¿no? Entonces, esto tarde o temprano repercute. Si usted paga un seguro berreta cuando tiene un choque, tiene que agarrarse la cabeza y hipotecar su casa para arreglar el desastre que hizo con el choque. Entonces, esto es lo que está pasando en la Argentina, esto es lo que estamos alertando y venimos diciendo. El mundo está en llamas, nosotros estamos -10 para el chinchón. Tenemos que remontar esto, cosas que ustedes dicen, políticas adecuadas para la defensa nacional. Todo debe someterse a la soberanía nacional, al interés nacional, a la autodeterminación nacional. Desde ahí, a partir de ahí, parte la política de defensa de un Estado. Desde un planeamiento genuino, estratégico, donde la estrategia general o la gran estrategia piense el qué hacer y le diga las estrategias particulares, que son la estrategia militar, la estrategia económica, pero trabajar armónicamente como una banda, como una orquesta, no como solistas. Ahora, que cada uno tira para su lado. Usted está haciendo un planteo clarísimo. Ahora, ¿se ha potenciado eso como para defender justamente las fronteras de la Argentina y estar preparados para esto que yo le acabo de comentar, ¿no? La cuestión de la defensa nacional, que por lo visto es muy indeleble y no se ha tomado conciencia desde la clase política de que esto es fundamental. Hay otros intereses y otras necesidades de mayor urgencia hoy por hoy en la República Argentina, eso todos lo sabemos, ¿no? El hambre de un sector de la sociedad, el deterioro tremendo de la tercera y cuarta edad vergonzosa y todo lo que ya conocemos, ¿no? Para no entrar en detalles, pero el tema de la defensa nacional, manejado como se ha visto, viene generándose en los últimos años, dependiendo de terceros o comprando armamento que no es el adecuado, porque se sabe que siempre va a haber una dependencia, ¿no? Y esto post Guerra de las Malvinas lo hemos experimentado los argentinos y los latinoamericanos, estar, digamos, dependiendo de que las principales potencias hagan y resuelvan lo que quieran. ¿No llamó a la concientización de las Fuerzas Armadas Argentinas y de la clase política para generar un desarrollo local de lo que es el tema de la defensa y de la generación es una constante de armas hoy en el día, locales? Hoy en el día de que se recuerda al general Sabio, tenemos que tener como general Sabio, el general Mosconi, la Argentina esto lo tuvo, lo tenemos, la política de defensa, la política industrial para la defensa. Nosotros tenemos todo, podemos producir todo, no tenemos incapacidad. Claro, pero ahí entra en juego siempre los grandes negociados con los proyectos inmobiliarios, con la intervención de algunos empresarios. Bueno, el cipallaje de los empresarios que están complotados con algunos dirigentes políticos que siempre han ido en contra de las necesidades de la República Argentina. Entonces, como usted dice ahora, el tema, por eso? ejemplo, el tema de la adquisición de ciertos materiales. Sí. La adquisición de ciertos materiales deben ser planificadas desde el punto de vista de la defensa nacional, no desde el punto de vista de las relaciones exteriores. Claro. Yo compro a Estados Unidos porque tengo que tener buenas relaciones con Estados Unidos. No es así. Si tanto admiramos a Roca, o tanto algunos se llenan la boca, acuérdate que Roca compró a la Marina, le compró barcos ingleses, pero al ejército lo armó con armamento alemán y con armamento británico y algún que otro barco italiano, o sea que tenía una política ecléctica y en función del interés nacional. Claro. Entonces, si miren el completo, el modelo por la mitad o el modelo tuerto, entonces nosotros de ninguna manera podemos esclavizarnos con los servicios de la OTAN. Esto ya lo mencioné. Claro, pero esto se ve claramente, de alguna manera, en lo que ha pasado en estos tiempos. Vamos a hablar de la realidad, porque bueno, no vamos a ir al pasado, porque si no siempre revolvemos la misma historia y le echamos la culpa al que estuvo antes. El actual gobierno realiza una compra de aviones que sabemos dependen de la cuestión del soporte técnico operativo, concretamente de los repuestos de países que en algún momento, algunos de ellos estuvieron en conflicto con la Argentina. ¿Fue lo ideal actuar de esa manera? ¿Comprado, adquirir aviones que tienen que ser reciclados y que un país como la Argentina, que tiene que defender sus fronteras, sabe que llegado el caso no va a contar con los elementos y los repuestos para
defender adecuadamente a su propia patria. O sea, acá hay como mucha contradicción en todo esto que se plantea, por eso que yo le acabo de comentar, ¿no? La falta de inteligencia o de operatividad o de raciocinio que tienen los dirigentes y los funcionarios políticos o eventualmente militares que acuerdan con estas personas cierto tipo de acuerdos de compra de material militar fundamental para una nación estratégica como lo es la Argentina, en un lugar clave como lo es el Atlántico Sur específicamente, ¿no? Por supuesto, yo no voy a cuestionar técnicamente la compra, que para eso están mis camaradas de la Fuerza Aérea, Sí. pero con sentido común podemos concluir lo que usted estaba explicando, ¿no? Es una cuestión, la Argentina necesitaba salir de la encerrona que tenía con respecto a los aviones caza, teníamos que mantener el know-how. Lo importante es que no haya sido por una cuestión de relaciones exteriores, sino por una cuestión del interés nacional. Entonces, esas preguntas las contestaremos con el tiempo, seguramente. Hay alternativas, había alternativas. El modelo, la verdad que el modelo brasileño de transferencia de tecnología de la fábrica Saab es muy interesante. Los brasileños dentro de poco van a estar fabricando sus propios aviones en Embraer. Pensar que la Argentina le sacaba años luz a la fábrica militar, a la fábrica de aviones de Brasil, pero nos hemos quedado, hemos renunciado a esta vocación de ser nación soberana, independiente. Y bueno, y las políticas de defensa no son para aficionados, no es para pasar por el ministerio para hacer carrera política y ocupar la vacante por un par de añitos, a ver si puedo conseguir un carguito mejor, etcétera, etcétera. Acá hay que tener formación, hay que tener estudios, se tiene que debatir, las cuestiones estratégicas son interagenciales, tienen que trabajar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en forma coordinada y no como compartimentos estancos y cada uno subordinado a intereses que no sabe de dónde vienen. Claro, entonces, ahora, esto que usted plantea es maravilloso y sería lo ideal, pero teniendo en cuenta lo que pasa, por ejemplo, yo insisto con esto porque lo que sucede en la base de Ushuaia es un claro ejemplo de la falta de tacto, de olfato de la dirigencia de la República Argentina en no haberse organizado adecuadamente en tantos años de democracia y haber generado un perfil adecuado desde el propio Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas y con el propio Parlamento para generar un plan de trabajo adecuado de defensa justamente del territorio nacional. Pedro, la base conjunta, junto con la base antártica de Petrel, es un proyecto que está en funcionamiento. Y el tema de la visita de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos fue más que nada, de acuerdo a lo que yo tengo informado, un acto de marketinero, de publicidad, porque la base se está haciendo con fondos argentinos. La base de Tierra del Fuego, de Ushuaia, en tándem con la base Petrel, se tiene que constituir en el polo logístico y la puerta de entrada a la Antártida del mundo, no de la Argentina. Totalmente, claro. Ahí tenemos una gran potencialidad, porque el barco que quiera atracar en el puerto de Ushuaia antes de llegar a la Antártida, tiene la mejor facilidad, la ofrece la Argentina. Claro. Desde el punto de vista de la navegación, la Argentina compite con Punta Arenas y con el puerto argentino que tienen los ingleses. Pero la Argentina tiene una ventaja. La Argentina asegura desde Ushuaia 12 horas de navegación con la misma meteorología, que es lo que le aseguran los meteorólogos en la región. Los otros dos no le pueden asegurar la meteorología. Usted sale de Punta Arenas con una meteorología y puede llegar a la península antártica de otra manera. En cambio, nosotros tenemos que explotar eso, tenemos que explotar que Ushuaia es una ciudad infinitamente más potencialmente importante que las otras dos. Estratégicamente es un lugar clave, evidentemente, para evitarse Entonces nosotros no lo tenemos que ceder, ni lo tenemos que rifar, ni jugarlo la perinola, lo tenemos que
defender y explotar nosotros soberanamente. ¿Y usted cree que se está haciendo algo desde las Fuerzas Armadas como para de alguna manera acercarle al gobierno nacional estas alternativas justamente para potenciar ese proyecto que está ahí medio como dejado de lado? Porque siempre viene la excusa, ¿no? de que los militares esto, que los militares lo otro. No hay un pensamiento de integración nacional en esa materia. Nosotros siempre establecemos y damos las novedades y digamos, informamos, pedimos, peticionamos, asesoramos en forma más o menos contundente de acuerdo a la característica de la conducción de turno. Sí. Pero yo le puedo asegurar que las Fuerzas Armadas tienen una historia antártica, una historia de soberanía, sí, que están en nuestro ADN y nosotros siempre lo manifestamos. Ahora está la pelota, a veces, nosotros estamos en un sistema donde hay un control civil de la defensa, digamos, sí, donde nosotros asesoramos hasta cierto punto, ¿no? Pero hay cuestiones que ya no pueden dejarse de decir, ¿no? Hay cuestiones, claro, que son obvias. Yo he escuchado gestiones que querían privatizar el servicio logístico, sí, para la Antártida, es lo único que falta, lo escuché, claro, yo con mis oídos. No, sí, que me lo dijeron. Incapacidad de estos pensadores que se creen bochos, pero con el solo fin de generar algún negocio comercial. Ahí no se piensa en lo que es la defensa de la celeste y blanca en este caso, ¿no? Es un tema que parte desde lo que es la cuestión geopolítica, porque teniendo en cuenta esto que acontece en el Atlántico Sur, que ya viene de muchas décadas, de muchos años, ¿no? Algo que también creo que está olvidado, porque claro, lo importante es ver cómo se convence, cómo se van tapando ciertas cuestiones de tipo político-social en las principales urbes, en la capital, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en ciudades o en lugares donde realmente hay otro tipo de necesidades que son bastante complejas. Pero la cuestión del escenario estratégico que brinda el Atlántico Sur, nunca se ha presentado, se ha evaluado un proyecto cívico-militar adecuado para mejorar la situación del sur de la Argentina, porque estamos totalmente desprotegidos y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? No es que Guberman ahora viene y plantea esta cuestión porque se le ocurre, no, esto ya viene de muchos años. No se ha muchas generado localidades un plan de la Patagonia estratégico, Pedro, para esto. Muchas localidades de la Patagonia están digamos, como columna vertebral las unidades militares, ¿no? En localidades como Rospente, sí, Las Lajas, Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado, Río Mayo, son localidades donde la guarnición militar, además de cumplir una misión de presencia territorial y de, sí, ocupación del espacio físico y conocimiento de la zona geográfica en caso de conflicto, está haciendo disuasión, está haciendo presencia y está haciendo una columna vertebral de esas comunidades. Sí. Hace rato, digamos, en mis primeros años de carrera me tocó vivir en Río Mayo, que era una sociedad de 1.500 habitantes, y nosotros éramos aproximadamente 600 u 800 personas en la guarnición militar. Así que imagínese, Río Mayo está a 300 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. Aún hoy es un lugar de, digamos, lugar de poblamiento, donde las Fuerzas Armadas cumplen con una misión destacadísima donde no quiere ir nadie a ese lugar. Ahora, Alfonsín, sí, en su mandato presidencial, ¿usted recuerda que él de alguna manera quería descomprimir el tema de la capital federal y llevar justamente la capital al sur con un proyecto que, por lo menos lo que me comentó cuando yo lo entrevisté en aquellos tiempos, me decía, bueno, el pensamiento era ampliar justamente la cuestión de la habitacionalidad en la zona del sur que estaba totalmente abandonada. Después se tejieron un montón de cuestiones, que bueno, que venían los israelíes, que venían los europeos a comprar y de alguna manera hacerse de gran parte del territorio del sur. ¿No se ha tomado conciencia en todos los años que estamos transitando el sistema democrático de que ese planteo que lo hizo en su momento Raúl Alfonsín con un equipo de trabajo, había varios, no recuerdo el nombre inclusive de algunos de sus colaboradores, ¿no? Se han pasado muchos años, pero no se siguió trabajando con esa temática de ver cómo se generaba un proyecto viable para de alguna manera controlar el sur de la Argentina. No se siguió trabajando, el proyecto digamos estratégico de la Argentina tiene que mirar al sur claramente.
no tenemos hipótesis de conflicto. Nosotros, recordemos, tenemos un conflicto con Gran Bretaña, claro, que es la ocupación y la usurpación de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el espacio marítimo circundante, que es el 25% del territorio nacional, en total. Entonces, habría que volver a esa política, dar vuelta al mapa, y nuestro norte debería estar en el sur, como se decía anteriormente, ¿no? Nosotros tendríamos que apuntar a esa zona en todo sentido. Por eso la política poblacional también es parte de la estrategia de la defensa nacional. La política poblacional, la política industrial, la política de repartición de tierras, todo esto hace a la política de defensa nacional. La política de defensa nacional no es solamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son la punta de la flecha, de la lanza que se arroja. Entonces, en el momento del combate es crucial, pero todas las fuerzas que hacen al potencial nacional, hacen al desarrollo y son necesarias para la defensa nacional. Perfecto. No es pensar solamente en el día a día, en cómo hacer. Bueno, vamos a seguir con este y otros temas. El tiempo es un poco tirano a veces, pero me gustaría también ampliar esta cuestión, por lo menos para ver de que empiecen a tomar conciencia, ¿no?, los políticos y los funcionarios de la Argentina, que el propio presidente actual, Javier Milei, la vicepresidenta Villarruel, el ministro de Defensa, empiecen a tomar conciencia de esto que se viene planteando la Argentina, porque se habla mucho, pero lamentablemente todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿no?, para, digamos, el control territorial de una república, que deberían haberse hecho, haberse planificado, no se ve con claridad ningún y los meses proyecto pasan, en concreto. Pasan, ahí está, claro. No se ven soluciones. Así que digamos, estaría todos bueno. Todos anuncios, digamos, marketineros. Exacto, bla, 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 y estamos cansados del bla, palmaditas bla, bla. En la espalda. ¿Sabe qué? Hace 40 años, tengo 40 años de vida militar. ¿Sabe cuántas palmaditas en la espalda recibí? Me imagino. Ya vendrá. Bueno, a nosotros, a algunos comunicadores sociales, nos pasa algo similar, ¿no?, que cuando le planteamos a algún dirigente político, a algún diputado, a algún senador, a los propios hombres que después llegan a Balcarce 50, se terminan enojando, ofendiendo. Pero uno, ya lo he dicho en varias oportunidades, no lo hace ni les comenta temas para que se ofendan, sino para que realmente tomen en foco este tipo de cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de una república. Acá no es para enojarse, ¿no? Es la cuestión de escuchar a los que tienen una vida dedicada a esto y se han dedicado profesionalmente. No en vano, yo he realizado 3 maestrías, 2 títulos universitarios, todos enfocados al conocimiento de la defensa nacional, la política de defensa, las Fuerzas Armadas. Entonces, como yo digo, yo me retiré del ejército en el 2021, en el 2022, en febrero del 2022, pero no me retiré de mi juramento de fidelidad a la patria y de el cumplimiento de mis deberes como oficial superior de las Fuerzas Armadas. Esperemos que aquellos que nos están escuchando, muchas veces los colaboradores o asesores, le digan a los funcionarios de la Argentina que hay que empezar a hacer un trabajo serio, con coherencia, y dejar de tanto bla 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 e ir realmente a los papeles como para no convocar a dedo, sino convocar, apelar al concurso público. Esperemos que lo hagan, porque están siempre con el mismo verso, con la misma situación, porque y no podemos se avanzar. La misma situación, que si soy de Boca, llamo a lo de Boca, y soy de River, llamo a lo de River, pero no siempre lo de Boca o lo de River son los mejores. La ridiculez del pensamiento de muchas personas. Lo convoco la semana que viene, seguimos este tema, Gabriel, a ver si podemos clarificar otras cuestiones que mucha gente nos pregunte y que están preocupados realmente. Usted transmítame la pregunta y con mucha humildad y al servicio, lo tomo como una vocación de servicio. Le agradezco. Con mucho gusto, Pedro, un abrazo grande. Un gran abrazo. Y saludos a todos. Gracias, muy gentil. Bueno, justamente